El capítulo de Mateo. Entonces leí la genealogía de Jesús, que lo he hecho muchas veces, pero esta vez con esa palabra sumisa en mi cabeza. Y entonces salieron reacciones que me sorprendió. Y en ese capítulo, Mateo 1, habla de que él engendró y lo nombró. Y nombró el hijo. Luego él engendró y él engendró y él engendró. Y en toda esa lista de genealogía fueron los nombres de los varones que engendraron a sus hijos. Habían los nombres de tres mujeres también y de María. Entonces 4 mujeres y el resto fueron todos los hombres, ignorando las mujeres. Yo no había reaccionado así antes en leyendo ese capítulo. Pero ignorando a las mujeres, y son las mujeres las que hacen el trabajo de llevar a ese niño al nacimiento, y después el trabajo cae en manos de ella normalmente o mayormente. Bueno, así empezó el tema de sumisión. Y como el día siguiente en el periódico también una página entera sobre la sumisión. ¿Qué significa? No estaba hablando de mujeres únicamente, solamente de personas. Hay gente sumisa y otros que son de otro carácter. Y mirando qué es ser sumisa, es el que o la que se somete y se deja dominar. Se deja dominar. No es que es dominada, sino ella se da, aceptas ese dominio de parte de otro. Dice, se deja dominar por la fuerza de las circunstancias, por ejemplo, una enfermedad, alguna crisis, y acepta esas circunstancias. O se deja dominar por la fuerza de otras personas, aceptando sin cuestionarlos su autoridad y su voluntad. Sumisa. Hay palabras que utilizamos casi como sinónimos, tienen significado un poco distinto, pero obediente, subordinado, dócil, bien mandado, manejable, rendido, y unas características de personas sumisas. 1, no priorizan sus necesidades ni deseos. Eso no es prioritario. Ellos piensan más bien en otras cosas. 2, su pasado está repleto de dolor. Esa persona sabe qué es el dolor. No está ajena al dolor. 3, la persona sumisa evita conflicto. No busca pelea. 4, la persona sumisa no quiere llamar la atención. No quiere ser el centro de atención. Interesante algunos de estos puntos.
Tenemos dos palabras, sumiso y someter. Pero sumiso es del interior, sujeción es tal vez porque nos toca ajustarnos a los mandatos de otro. Pero la sumisión es una decisión y una actitud interna de corazón. Y encontré también en mi lectura diaria un ejemplo especial. Jehová dijo Job, el mismo día que perdió todos sus hijos y perdió todos sus bienes, todo en un solo día. Y su reacción fue, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Ni una queja, ni un porque yo. Esto no es justo. Hermana, ahí la sumisión. Y Mateo 5, el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla, para que me pegue. Vuestro Padre que está en los cielos hace bien a malos y a buenos. La sumisión es aceptar lo que nos viene, lo que nos dan, y presentarles la otra mejilla. Si exigen una cosa, contestarle con más de lo bueno. Hermanos, los temas esta noche, sumisas en el hogar y sumisas en la iglesia. Y quiero poner una tercera que es sumisa a Dios, porque sin eso no veo la forma de hacerlo ni de entenderlo. Sumisas a Dios. Y tenemos el ejemplo mismo de él en su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor fue bautizado, fue llevado de ahí al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, dice tentado, por 40 días. El Señor no lo rehusó. Vemos el Espíritu del Señor en aceptar la voluntad de otro. En toda su vida vemos eso. Hermanos, podemos mirar Primera de Pedro 2, verso 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice, para esto fuisteis llamados.
Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahí la palabra dolor, padecer, sufrir. Dejándonos ejemplo el Señor Jesús, para que pisáis sus pisadas. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Sabemos de lo que se trata este versículo? Cuando le maldecían, no responder con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente es Dios Padre. Él es el juez justo y él ve todo, entonces tiene toda la información para juzgar justamente. Y lo que hizo el Señor, cuando las cosas iban mal, cuando le juzgaban injustamente, fue encomendar la causa a Dios su Padre y dejarlo ahí. Hermano, esto nos sirve de ejemplo en el hogar, por fuera, en la iglesia, en toda parte. Cuando le maldicen, cuando le hablen mal, no responder en la misma forma. Cuando padece, no contestar con amenaza. Lo que hacemos es encomendar la causa al que juzga justamente. En otra parte dice que Dios, es juez justo. El juez es el que juzga. Y en otro versículo que no dice que no debemos juzgar. Y hay razones por decir eso, pero en vez de juzgar, confiamos en el Dios que es juez justo y habrá justicia en su debido tiempo, pero no en nuestro tiempo. El ejemplo del Señor es nuestro ejemplo y con el Señor delante de nosotros, de nuestra vista, podemos someternos, sujetarnos a todo, incluso las injusticias. Cuando lo hacemos por el Señor es porque le amamos. Nuestra fe no es una serie de leyes de qué hacemos, es andar con el Señor, es conocerle a Él, es amarle. Su primer mandamiento dijo que hay que amarle. Sobre todas las cosas hay que amarle. Y amar es una decisión que hacemos. Decidimos amar. Y si amamos, soportamos cualquier cosa. 1 Corintios 13. No juzgamos. Damos todo de nosotros para la persona que amamos. Entonces, el tema de sumisas. Primero, sumisas a Dios. En Romanos 10, versículo 2,
Romanos 10:2. Dice Pablo a los romanos que eran creyentes: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ojalá que nosotros también, ¿no? Pero no tienen ese celo de Dios conforme a ciencia, a buen conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y si no nos sometan a la justicia de Dios, quiere decir que no nos estamos sometiendo a Dios mismo. Estamos rechazando su justicia, estamos rechazándole a Él. Y a estos romanos, Pablo dijo, ignorando la justicia de Dios para establecer la suya, la justicia suya propia. Yo no sé si la primera cosa que hacemos es justificarnos. Nosotros cuando nos contradicen, no nos gusta porque creemos que estamos en lo derecho, en lo correcto. A veces estamos tan convencidos de que tenemos la razón que no podemos aceptar de otra forma. Y es muy humillante aprender que nosotros también nos equivocamos. Y cosas de que estábamos tan seguros, después encontramos que estábamos equivocados, totalmente equivocados. Procurando primero establecer nuestra propia justicia, ignoramos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? En verso 9, sigue como con el tema. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios es el Todopoderoso, serás salvo. Y así llamamos al Señor nuestro Salvador, porque nos salva. Y pensamos en la salvación eterna, la salvación de la condena eterna, la condenación al infierno. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y el Señor es el que tiene dominio sobre nosotros, tiene derecho a ese dominio. Lo llamamos Señor y eso es lo que significa Señor. Reconocemos que Él tiene señorío sobre nosotros. Lo llamamos Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios todo lo puede. Serás salvo, pero no es únicamente una clase de salvación. Dios es salvador por naturaleza. ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Señor? De accidentes, de no decir palabras hirientes que casi tal vez salieron de la boca. Muchas cosas nos ha salvado el Señor. Él es Salvador. Y si confesamos que Jesús es el Señor, si creemos que Dios es el Todopoderoso, todo lo sabe, todo lo sabio,
vamos bien, serás salvo. Puede ver esto en cuanto al tema de sumiso. Si estamos sumisas en el hogar, Dios, entonces la instrucción es específicamente a la mujer. Reconocer en su marido el señorío, su cabeza, el que dirige el resto de la entidad, el que toma las decisiones que afectan a la familia. Y la mujer someterse a esas decisiones. No quiere decir que ella no tenga ideas sobre el asunto, ni que se exprese en ellos, pero ella debe reconocer en su marido su cabeza, el que toma decisiones para y sobre ella. Hablamos de cabeza en cuanto a empresas, a fábricas. Hay alguien que está a la cabeza de todo, donde la última decisión es de él. Una familia, una casa no tiene dos cabezas. No es posible vivir con dos cabezas. Si dos cabezas toman sus decisiones, ¿cuál decisión tomamos? ¿Cuál decisión es lo que actuamos? Es caos, no funciona. Nada va bien. Si una persona nace con dos cabezas, lo llamamos fenómeno. Algo no podemos como imaginar. La vida no puede con dos cabezas. La esposa, cuando nosotros casamos, fue común incluir en la ceremonia de matrimonio. Cuando hacen los votos, la mujer también promete obedecer a su marido. Tal vez eso no es tan común hoy en día, pero es reconocer al marido como el que toma la última decisión. Y ella se somete a esa decisión. Ahora el ejemplo del Señor, porque la mayoría de los maridos no son perfectos. Puede ser que, bueno, pero nosotras tampoco somos perfectas. Entonces debemos comprender. Y hay maridos más imperfectos que otros. De todos modos, habrá momentos de palabras indebidas, de palabras sin pensar, palabras hirientes, palabras de impaciencia, de cansancio, de frustración, de dolor, de no pensar bien las cosas y someternos a una vida de eso. Las palabras en Efesios 5 son las famosas para nosotras esposas. Si uno no es casada, entonces puede ser que en el futuro será casada. Puede ser que tiene
la tarea o la oportunidad de aconsejar a otras mujeres. Entonces, si es abuela o suegra, es importante que ella también sepa bien de estos puntos para no animar a una esposa más joven o a una esposa a contradecir esta ley de Dios. Efesios 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto no está hablando a mujeres solamente, esto está hablando a todos. La instrucción dada a todos a someterse unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a todo marido, solamente a su marido. No es para estar sujeta a todo hombre, pero al que es suyo, el que es su cabeza. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si estamos sujetas al Señor, si queremos someternos a la voz del Señor, a su palabra, por honrarle a Él, por amor a Él, porque estamos convencidos de que esto es el mejor camino. Así como nos sometemos al Señor, así debemos someternos al marido. Y el último versículo en ese capítulo 5 de Efesios termina diciendo que la mujer respete a su marido. Si pierde el respeto, es mucho más difícil. Lo respetamos porque él está delegado por Dios como cabeza de ella y cabeza de su hogar. Y en Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesús, menciona cada hogar, cada familia con el nombre de su cabeza. Y Dios exige de la cabeza respuesta por su familia. Si la esposa anda mal, si los hijos andan mal, el Señor, o bien, el Señor requiere del esposo respuesta. Nosotras no estamos en esa posición. Sabemos que Dios juzga a todos según lo que hemos hecho, sea bueno o malo. Pero en cuanto a la familia, si el esposo es ausente, si él delega todo a la esposa y no se mete en nada, pero Dios requiere del esposo responder por su familia. Eso es mucha, mucha responsabilidad. Reconocerlo o no, él está en una posición no fácil. En cuanto a cómo tratar esta sumisión al marido que no es perfecto, que insiste a veces en cosas que no son correctas. Pero nuestra instrucción del Señor es muy clara. Sométese a su marido. Y eso es cuando tenemos ese versículo en 1 de Pedro 2. Eso es cuando encomendamos todo al que juzga justamente.
yo no soy tan confiable en cuanto a mi juicio. Mi juicio es en la forma en que yo lo veo. Pero Dios es el que juzga siempre justamente. Sabe todo lo que pasó, los ánimos de los dos, toda la situación, lo que uno debe o no debe hacer, y Él juzga. Y cuando Dios juzga, Él ve que habrá justicia. Puede ser ahora, puede ser después o puede ser mucho después. Pero Dios verá que la justicia se haga. Dejámoslo en las manos del Señor. ¿Se acuerda del versículo en Romanos? No importa, 10. En cuanto a la ira, dejar la ira y la venganza a Dios, porque no somos buenos en nuestro juicio en cuanto a estas cosas. Dejar que Dios resuelve la situación. Y Él es todopoderoso, así lo decimos cuando lo aceptamos como nuestro Señor. Es todopoderoso para resolver cualquier situación. Y muchas veces la situación para resolver está en nosotros mismos. Y Dios es capaz de mostrarnos, enseñarnos, moldearnos, cambiarnos para traer paz en la casa y respuestas a problemas. Y su misión en la iglesia hay diferentes versículos, pero tal vez quedarnos con lo de 1 Timoteo capítulo 2. Lo conocemos bien y otros versículos también lo confirman. En 1 Timoteo capítulo 2, desde versículo 9, habla de la mujer en cuanto a su ropa decorosa, ropa que es atractiva, es conveniente para una mujer. Dice con pudor y modestia, 2 palabras, pudor y modestia. Y todos sabemos que mucha de la ropa hoy en día no es con pudor y no es con modestia, pero eso tal vez no es el tema. No con peinado ostentoso, entonces la ostentación no. Y se acuerda de las características de la persona sumisa, que no busca atención, no quiere ser el centro de atención. Peinado ostentoso, vestidos costosos, perlas, oro, exagerando en estas cosas. El motivo es atraer atención para sí mismo. Y la persona sumisa no está pensando en sí misma. Está pensando en las cosas que están dictando en ese momento, sean circunstancias o sea una persona, pero está pensando en lo de afuera de uno mismo. Entonces la mujer vestida como en una forma decorosa, quieta, no ruidosa, no llamando atención, sino con buenas obras, vestida con buenas obras. Entonces las obras son lo que ella hace. Eso con las manos.
lo que uno hace es para ayudar, es para la vida. Si nadie hacía nada, hay personas que hablan y ganan la vida hablando, pero la vida necesita que haya gente que hagan, que trabajen. Entonces dice aquí con buenas obras. En el hogar hay tanto para hacer. En la iglesia hay tanto para hacer. Dice con buenas obras, y buenas obras requieren pensar en otras personas. Y haciéndolo, uno está bien. Hay años que estamos trabajando por el bien de otros. Cuando los niños son pequeñitos, absorben, bueno, todo el tiempo puede ser. Estableciendo un hogar. En la juventud, cuando las fuerzas son al máximo y energías para ocupar todo el día haciendo. Y así la vida sigue y la persona sirviendo, haciendo, con buenas obras, haciendo buen trabajo y no pensando en sí mismo. Y después, años después, uno se maravilla de tantos años cuando uno no se enfermaba. No había tiempo para enfermarse. Estaba tan ocupada con tanto trabajo y cosas que tenía que hacer. Y si es hablando de buenas obras, entonces uno ve mucha satisfacción en eso. Ni piensa que no tiene tiempo para sí mismo, que las cosas que a uno le gusta hacer, bueno, ahora no puede, no hay tiempo, no hay dinero, no hay oportunidad. Pero no pensamos en eso porque estamos bien con lo que estamos haciendo. La persona sumisa está mirando a la otra persona y si a esa persona, con esa persona hay amor, no es difícil. Pero ahora viene versículo 11 de 1 Timoteo 2. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es la parte de la sumisión. El hombre habla por las dos. Habla por la iglesia y habla por la mujer, las mujeres. Estar sumisa. Y tampoco en la iglesia los hombres son perfectos. Pero la orden de Dios es que ella aprenda en silencio con toda sujeción. Y otra vez lo enfatiza porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Dos razones. Adán fue formado primero, después Eva. Volvemos al principio. Y eso fue el orden. Cuando Dios hizo el hombre, primero, sabía cómo lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? La responsabilidad que caía sobre ese hombre. Cuando Dios hizo la mujer, segundo, después Eva, la hizo no idéntico al hombre. La hizo para su función.
y eso da la orden y aceptamos la orden de él primero y ella después. Y recordamos la instrucción a la mujer por Dios, instrucción o orden, la orden que cuando fue creada ella fue para ser una ayuda para el hombre. Eso no es para tomar las cosas de sus manos, sacar las cosas de sus manos. Eso es porque el hombre no puede con todo. Y reconocer las partes que él necesita ayuda. Y estar ahí por él. Eso no cuadra exactamente con lo que el mundo hoy predica. La segunda razón es muy importante. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ella es más dada a ser engañada. El hombre no tanto, no es que él no puede ser engañado, pero él ve las cosas con más frialdad, más con sangre fría, ve las cosas como objetivamente y toma sus decisiones viendo todo el cuadro, viéndolo todo. Mientras ella se centra de pronto en una cosita y unos puntos que ella está viendo como muy importante y olvida de lo demás. De todos modos, Dios nos da dos razones para esta orden de hombre primero y la mujer la ayuda adecuado, apropiado. Hay otros versículos también que hablan de la mujer guardar silencio y en cada uno las palabras son muy tajantes, muy sencillos y no hay otra forma de interpretarlos. Que ella tiene que mantener silencio en la iglesia y el hombre toma el vocerío. Hermana, esto es, hermanas, ser sumisa, no tanto al hombre como persona, sino el hombre como líder, como cabeza, como tomando responsabilidad que Dios le dio a él. Y la mujer lo apoya en eso. Y como dice en Timoteo, no ejerce dominio sobre el hombre. Ella no toma del hombre esa responsabilidad que Dios le ha dado. No es desautorizarle al hombre, es estar trabajando juntos en ella, en sumisión al liderazgo del hombre. Y cuando llega el momento de la decisión, él toma la última palabra. Puede ser que él acepta lo que ella piensa y lo que ella cree y lo que ella quiere, pero la decisión es de él hacer eso. Hermanas, en todo esto, el versículo en 1 de Pedro 2, Jesús cuando le maldecían, no
contestó con maldición. No contestó. No contestó mal. Muchas veces no contestó nada. En silencio lo aceptó. Tenemos nuestro ejemplo. Él se sometió en todo a su padre, a la voluntad de su padre, a la voluntad del otro, no a la voluntad propia. Hizo instrucción a nosotras, a mujeres, como mujeres especialmente, y como a toda persona, someternos los unos a los otros. Y si hay una competencia entre dos opciones, dos acciones, para mí el prioritario, como soy casada, es la instrucción que Dios me da a mí a estar sujeta a mi marido. Entonces, si yo creo que el Señor quiere que haga algo, pero eso va en contra de lo que mi esposo dice, debo acatar a la palabra de Dios que me dice sométese a su marido. Y lo que hizo el Señor, nuestro ejemplo, lo encomiendo al que juzga justamente a Dios. Y lo dejo allá. No quedo después de eso resentida. No es algo que voy a guardar contra mi esposo por mucho tiempo o mi hermano en la iglesia, sino aprendo a dejar las cosas con el Señor, con Dios, y saber que Él es fiel en su amor para conmigo, fiel a cosas que Él ve mucho más allá de mi hogar, de mi entorno, de mis acciones y mis palabras. Dejar todo en sus manos y Él actúa. Él obra en el tiempo de Él. Mientras tanto, Él me da su paz. Y así seguimos, día tras día. Y con esto Dios nos salva también de responsabilidades muy difíciles, siendo Él responsable por todo lo que pase. Eso es la responsabilidad del hombre, tanto en la iglesia como en el hogar. Y hermanas, les dejo con el trabajo de ponerlo en práctica para agradar al Señor, honrarle a Él y esperar que Él obre para que haya bendición para todos, para el marido, para yo misma, para los hijos, para todos los que con quien tengo contacto, porque ellos están mirando y están también afectados por lo que hago o no hago. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Amén, hermana. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, Amén. hermano. Gracias por la enseñanza. Dios la bendiga. Gusta la enseñanza, hermana. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias. Gracias al Señor.